Cariño, esto va para largo. Fueron las palabras que le dijo un caballero a su esposa desde una agencia de gobierno. Él había ido a esa agencia solo a entregar unos documentos. Era el último día que tenía, era su día libre. Va con sus niños porque después de entregar los documentos se va a ir de pasadía con ellos, va a disfrutar con ellos de un lindo día. Pero al llegar y entregar los documentos le dicen, aquí le falta una certificación y sin esa certificación no podemos procesar su caso. ¿Cómo? Sí, tiene que pasar a la oficina 2499. Pues, ¿qué más puede hacer? Pues, vamos allá, a la oficina. Cuando llega allí, para su sorpresa, está llena de gente. Pasa al mostrador y le indican, tome un número. ¿Cómo? Sí, toma un número. Toma el turno y nota que hizo el turno 329. Mira la pizarra, van por el 88 y solo 2 personas atendiendo. Mira a sus niños y le dice, chicos, esto va para largo. ¿Qué hacemos cuando descubrimos que tenemos que estar en un lugar que no nos gusta por más tiempo del esperado? Y para completar el cuadro, el lugar es incómodo, lleno de gente extraña y no tenemos la certeza de que nos van a tratar bien. Esa misma interrogante fue la que tuvo el grupo de judíos que fue llevado cautivo a Babilonia. Con la gran diferencia de que no fueron horas las que estuvieron allí, ni fueron meses, fueron años que tuvieron que quedarse en un lugar extraño, de un lenguaje extraño, de una cultura extraña, donde no iban a ser muy bien tratados necesariamente. Algo inesperado había ocurrido. Aunque por años habían sido advertidos por los profetas, no podían creer lo que le hubiese pasado. Eran el pueblo de Dios, tenían la tierra dada por Dios, tenían el templo de Dios, tenían las promesas de Dios, tenían la ley de Dios, aunque en realidad, para decir verdad, no la estaban cumpliendo. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios en su corazón. Y su corazón se había ido en pos de otros dioses. Y Dios, para llamar su atención, le envió profetas, le envió mensajeros. Repetidamente les dijo, están haciendo esto mal, se están alejando de mí, va a haber consecuencias, porque el pecado siempre trae consecuencias. Y ellos, como se dice por ahí, se hicieron el chivo loco, lo ignoraron y entonces tuvieron que sufrir las consecuencias. Y una vez llegan a Babilonia, pasan varios meses y todavía están aturdidos por lo que le había pasado. Y es cuando entonces reciben una carta del mismo profeta que les anticipó años atrás lo que estaban viviendo. Fue el profeta Jeremías. Y yo te invito a que podamos reflexionar sobre parte de esta carta y quisiera leerte un extracto o una parte de la misma. Se encuentra en Jeremías 29 y dentro de ella vamos a ver uno de los textos más citados de la Biblia, así y más mal citado, por cierto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Jeremías 29:4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos.
casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, lo ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llegar. Padre, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, de tal manera que nos haga ver la buena noticia y que nos haga responder a ella, Señor, en arrepentimiento y en fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué carta? Una carta especial, ¿no? Y esa carta es importante porque ellos entendían que habían sido abandonados por Dios. Se acordará de Dios de nosotros después de lo que nosotros hicimos y después de lo que Dios nos hizo. Ya no está el templo. Allí era donde Dios habitaba en medio de nosotros y desde allí hablaba. Y la carta viene a responderles que Dios no se ha olvidado de ellos, que en medio de su calamidad, en medio de su situación adversa por haberle fallado a Dios, en medio del juicio, Dios sigue teniendo propósitos con ellos. Dios sigue interesado en bendecirles, aunque tengan que sufrir las consecuencias de su alejamiento. Jeremías les escribe a estas personas que en realidad iban a estar allí, como vimos, 70 años, en lugar de 2, que eran lo que le profetizaban los falsos maestros, los falsos profetas. Pero en ese contexto se les dice: sé que eres un exiliado. Dios le dice: sé que estás donde no quieres estar. Sé que este es un largo periodo de tiempo, pero es necesario que pase por ese juicio. Y Jeremías entonces les escribe en el versículo 5, básicamente les dice, lo primero que les dice es: acomódense bien en ese lugar, porque esto va para largo. Construyan casas, siembren, tengan hijos y que sus hijos tengan hijos, porque esto va para largo. Son muchos años que van a estar ahí. En vez de deprimirse, paralizarse ante esa experiencia traumática que vivían, se les exhortaba a construir, a sembrar, a reproducirse en el lugar en que estaban,
para que al pasar los años pudieran tener casas donde habitar, frutos que cosechar y se pudieran multiplicar en esa tierra a la cual Dios les había llevado. Porque aunque Dios estaba juzgando a su pueblo, Dios no quería que ellos se eliminaran como pueblo. Seguía teniendo planes para ellos y propósitos para ellos y promesas para ellos, aunque por un tiempo tuviesen que experimentar la disciplina del Señor. Precisamente esto fue lo que vivió un joven llamado José en Egipto. Fue llevado cautivo a Egipto, fue vendido por sus hermanos, fue llevado en contra de su voluntad a esta nación de Egipto, pero él no se amilanó ante su triste situación. Con el pasar de los años, en los diferentes escenarios que vivió allí, lo vemos sirviendo, lo vemos siendo productivo, lo vemos siendo fiel a Dios allí en Egipto, en una tierra extraña, de un lenguaje extraño. Se mantuvo fiel al Dios de sus padres, se mantuvo fiel también a sus superiores y allí formó una familia, tuvo hijos, construyó, ¿sabe qué? Graneros, y sembró y dirigió una grande siembra en tiempos de abundancia para que una vez se cosechara, se pudiera guardar en graneros. Y después de pasados tiempos de prosperidad, tiempos de abundancia, hubiese lo necesario para los tiempos de vaca flaca. Dios lo utilizó allí donde él no quería estar, por más del tiempo del cual él esperaba. Tal vez me escapo, esto se resuelve fácil. Pues no, tuvo que pasar toda su vida, el resto de su vida allí. Y tal vez estés en un lugar que no deseas por más tiempo de lo que esperabas. Pues quiero que sepas que es ese lugar y el tiempo en el que debes construir, sembrar y reproducirte, para que al pasar el tiempo puedas entonces habitar en un mejor lugar, cosechar lo que has sembrado. Por eso es importante sembrar buena semilla y que lo que siembre no sea para la carne, sino para el espíritu. Porque del espíritu entonces cosecharemos vida y paz. Y tengamos hijos. Dios nos invita como pueblo, como iglesia, que tengamos hijos espirituales, que nos reproduzcamos en medio de este mundo caído, en medio de este mundo que estamos sujetos a enfermedades, que estamos sujetos a limitaciones, a escasez. Este mundo que, aunque hay unas cosas bellas, hermosas, porque Dios las creó, también hay cosas horrorosas que nos llenan de tristeza y de angustia, porque es un mundo caído por la desobediencia del hombre. Lo primero que Dios nos dice es: acomódate, porque esto va para largo. Lo segundo es: busquen la paz de la ciudad a la cual yo os he llevado. Específicamente le dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y oren por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. No se pongan a mono, no se pongan a rebelarse, no se pongan a armar un complot de subversión al imperio que los ha llevado allí. Dios le dice: no, ustedes no se pongan a rebelarse, ni a estar criticando, ni a estar negativos. Busquen la paz, busquen el bienestar y la prosperidad de la ciudad en la cual ahora viven. No empiecen a librar una guerra y a rebelarse con los que están a su alrededor, porque su estadía allí va a tener mucho tiempo. Deberían trabajar
por la paz y deberían orar por el bienestar de sus hogares, de sus comunidades y sí, de toda la ciudad. En medio de un aislamiento, en medio de una etapa difícil, no te vuelvas criticón y sarcástico. Ten cuidado con tus actitudes. No te sientes solo a criticar, a consumir y engordar. En cambio, procura servir. Desde donde estás, procura bendecir. Desde tus limitaciones, procura hacer una diferencia en otros. Donde quiera que nos encontremos, donde quiera que hayamos sido plantados, tenemos que crecer, tenemos que dar fruto, de tal manera que las personas a nuestro alrededor puedan ver en nosotros la imagen de Dios, la imagen de Cristo, y puedan ser atraídos a Dios y puedan alabar a Dios al ver nuestras buenas obras. Haz un simple gesto de bondad con los que viven contigo, por un vecino, por el que te encuentres en el supermercado. Haz algo para mejorar el ambiente de la casa en que vives. Ay, sí, que me desespera. Pues cálmate. Cálmate. Y procura la paz de Dios. Y brinda esa paz a otros. Es posible. Dios nos lo ha dicho. Procura la paz de la ciudad. Pero para eso es necesario que procures estar en paz con Dios. No podemos estar en guerra con Dios tratando de fomentar la paz con los que están a nuestro alrededor. Tenemos que arreglar nuestros asuntos con Dios, que es lo primero, y las demás cosas van a caer en su lugar. Tenemos que acomodarnos, tenemos que buscar la paz, no importa cuán lejanos estén las personas, tenemos que procurar la paz de otros. Por medio de la oración podemos llegar a donde tal vez físicamente no podemos. La Biblia nos pide orar por todos y por los que están en puestos, escucha bien, de eminencia, de autoridad. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto va para largo. Debes de acomodarte, bendecir a otro y en tercer lugar, no te dejes engañar. Jeremías les dice, no se dejen engañar por los profetas y adivinos que entre ustedes están. Específicamente les dice, no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Cuidado con los sueños. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Esos eran los profetas que le decían, prosperidad es lo que hay. Esto se va a acabar rápido. Dios no quiere que estemos aquí mucho tiempo. Dios tiene planes hermosos para nosotros. Y en 2 años volveremos a Jerusalén. Vamos a reconstruir. Y estaban hablando falsedad. Estaban diciendo lo que Dios no había dicho. Y Dios lo que le está diciendo, tengan cuidado con esa mucha palabrería. Hay muchas voces que están tratando de llamar su atención. Hay mucho ruido en este momento. ¿No te suena familiar? Ten cuidado. Tengamos cuidado de elegir bien las voces que estamos escuchando. Elegir bien aquello que estamos leyendo. Elegir bien los videos que estamos observando. No dejes que todo tipo de información entre en tu mente y te contamine. Entre en tu hogar y contamine tu familia. Entre en tu alma y contamine tu espíritu. Que la voz que más valoremos, que más apreciemos, que más disfrutemos, sea la voz de Dios, sea la hermosa, bendita y dulce voz del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Pero
vía principal para que Dios nos hable no es Facebook, no es YouTube, es la palabra de Dios. Es la Biblia. Te animo a que vayas a ella y escuche, porque en ocasiones podemos oírla hablada, y leas esta carta de amor que Dios te ha hecho a ti y a mí, a través de la cual Él se revela a nuestras vidas. Que la voz de Dios sea aquella que más nosotros le prestamos atención, sobre todo en las mañanas. Yo he procurado en mi vida que su voz sea la primera voz que yo pueda escuchar en las mañanas. Y alguien dijo, tú no afinas los instrumentos después que ha comenzado el concierto. Tú afinas los instrumentos antes de comenzar la presentación. El orar en las mañanas, el meditar en su palabra, es como afinar nuestra vida y ponerla en línea con sus propósitos, con sus verdades, con sus promesas. Ten cuidado de lo que escuchas, de lo que lees, porque eso va a influir en tu corazón. Información va a afectar tu carácter y el carácter va a definir bien tu comportamiento. Acomódate bien, bendice, no te dejes engañar. Y nos dice más. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Recuerden, en cuarto lugar, recuerda las promesas de Dios. Recuerda que Dios tiene buenos planes para ti. Recuerda que no has sido olvidado por Dios. Aunque sufra las consecuencias, aunque estés viviendo un tiempo inusual, recuerda que Dios ha prometido a los que le aman que todas las cosas obrarían para bien. Y sus promesas son fieles y verdaderas. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y esto es uno de los más citados. Uno de los más que nosotros escribimos en tarjetitas, en el Facebook, en diferentes lugares, lo ponemos en cuadros. Yo lo he tenido en cuadros en casa, pero nos olvidamos del contexto en que se dio ese pasaje. Fue a gente que estaba en un lugar que no quería, por mucho tiempo del que esperaba, mucho más del tiempo del que esperaba. Y ¿sabes qué? En ocasiones Dios dice que vamos a pasar por situaciones adversas. Dios no nos va a librar del horno de fuego. Dios no nos va a librar del foso de los leones. Pero es allí en medio del horno que Dios va a estar caminando con nosotros. Es allí en medio del foso de leones que Dios les va a tapar la boca a los leones. ¿Por qué? Porque Dios tiene buenos planes para con nosotros. Y nosotros tenemos que creer en esa promesa, aunque estemos en medio de la boca de los leones, en medio de un trabajo, que lo que nos rodean son pirañas, leones, tigres, y lo que nos tratan de comer, nos tratan de minar nuestro trabajo. En ocasiones, aún en medio de la familia, estamos en una cueva de lobos salvajes que decimos y nos quieren comer. Sé manso como la paloma y astuto como la serpiente. Confía en el Señor de todo corazón y Dios te dará la salida en su tiempo, de la forma que Él diga. Quinto y último, porque esto va para largo, búsquenme de todo corazón.
Él les dice, búsquenme con todo el corazón. Y van a encontrarme. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Eso dice la Escritura. Busquemos a Jehová con todo el corazón, en medio de la situación que estemos, sea de enfermedad, sea de escasez económica, sea de conflicto, sea lo que sea de aburrimiento. Busca al Señor. Aunque no tengamos ganas de orar, ora. Y ve a Dios y cuéntale tus pocas ganas de orar. Es así yo en ocasiones hago. Señor, voy delante de ti y no te puedo engañar. ¿Sabes que no tengo muchas ganas de orar? Pero sé que te necesito. Empiezo ahí hablando hasta que Dios coge mi corazón. Dios y su Espíritu Santo obra en mi vida y me da entonces deseo porque he respondido a Dios en obediencia. Busca al Señor. ¿Sabes qué? Aquel que busca es el que quiere ser encontrado. Porque ¿quién es el Señor? Él es nuestro pastor. El que deja las 99 para buscar ¿qué? La perdida. Él nos ha buscado a nosotros. Pero ese que busca, ese que sale a encontrarse con el hijo pródigo, ese que busca la moneda, ese que Dios que nos busca, quiere ser encontrado. Quiere que nosotros le busquemos, nos acerquemos a Él, acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. Nos dice el Señor. Quisiera, para resumir y concluir, recordarte, esto va para largo. Por lo tanto, acomódate bien, siembra, no siembres para la carne, siembra para el espíritu. Construye para que luego puedas cosechar. Ten hijos, hagamos discípulos de Jesús. Tal vez aquellos que no le conocen están viviendo en una situación peor que tú. Cuéntales sobre la esperanza que hay en Jesús. Acomódate bien, pero sé productivo y procura la paz y el bienestar de los que están a tu alrededor. Ten cuidado con los falsos profetas. Confía en las promesas del Señor, que son fieles y verdaderas. Y búscale con todo tu corazón, con sinceridad, porque Dios entonces se va a mostrar a tu vida. Lo importante es que le busquemos con un corazón arrepentido y humillado y con fe de que Él nos escucha y de que Él a través de Jesús ya nos dio todo lo que realmente nosotros necesitamos. Si Él no escatimó en darnos a su propio Hijo y hacer que muriera en una cruz por nosotros, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas que necesitamos? Créelo, vive en esa palabra y aunque esto vaya para largo, confiemos en el Señor. Padre Celestial, gracias por este tiempo que tú me has dado. Te pido que bendigas a cada una de las personas que van a estar oyendo y viendo este video. Toca su corazón, Dios, que ellos puedan acercarse a ti con todo el corazón, con sinceridad, y puedan depositar en su vida en tus manos, porque en tus manos, Señor, nuestras vidas están seguras.
en el nombre de Jesús. Amén.